noches, que el Eterno los bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a este estudio semanal de los martes. Estamos en Taryak Misbot y vamos a iniciar en esta oportunidad para los que tienen el documento, si lo tienen impreso a mano, estamos en la página 221, en la Misbah 336. Ahí estamos ubicados. Misbah 336 de los 436 de los 613 mandamientos. Amén. Misbah 436. Estamos ya en la recta final del libro de Devarim. Amén. Y estamos en capítulo 12, versículo 2. Destruirás por completo todos los lugares. Vamos a leerlo acá del Humash. Capítulo 12, versículo 2. Vamos a leerlo del 1. Dice: estos son los decretos y las leyes que observarán para realizar en la tierra que Hashem, el Dios de tus padres, te ha dado para poseerla. Todos los días que ustedes vivan sobre la tierra, destruirán totalmente todos los lugares donde las naciones que poseerán adoran a sus dioses en las montañas altas y en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Amén. Entonces, es un mandamiento destruir por completo todo lo que tenga que ver con la idolatría. Amén. Cuando llegamos a un lugar, hermano, o compramos un lugar, hay cosas, hermano, que se han convertido en completa idolatría. Hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado hasta con cosas que a veces pareciera que están bien, porque a veces creemos que idolatría simplemente las imágenes y todo aquello, hermano, que ya sabemos que las naciones o el sistema religioso como tal adoran, amén, o veneran, como dicen ellos, ¿verdad? Pero todo eso es idolatría. Una persona me hizo un comentario esta tarde, esta mañana, me hizo una pregunta sobre el arca de la alianza. Donde están pidiendo ahora prenda en un lugar para mandar a hacer un arca de la alianza para que la presencia de Dios pueda venir sobre el pueblo, sobre la ciudad donde la van a traer. Entonces, le explico a la persona que el arca de la alianza, según la Biblia, era aquel cofre de madera, ¿verdad? Donde tenía la tapa, la cubierta de donde estaban los querubines, ¿verdad? Y dentro de esa estaba forrada en oro. Dentro de esa arca estaban las 2 tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que había florecido y estaba una medida de gomer de maná, pan que había caído del cielo. Un gomer viene siendo aproximadamente 2 litros y algo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se encuentra dentro de esa arca. Esa arca nadie la podía tocar. Nadie la podía tocar. Nadie la podía ver, tan siquiera. ¿Por qué razón? Porque en esa arca dice que de en medio de los querubines Dios hablaba con Moisés. ¿Ok? Entonces, después de la muerte de Moisés, el sumo sacerdote tenía un permiso de entrar al lugar santísimo donde se encontraba esa arca de la alianza una vez al año, en Yom Kippur, un día al año. Durante ese día entraba como 3 o 4 veces, pero un día al año era el único permiso que se tenía para el sumo sacerdote, no cualquiera, no un levita, no un sacerdote común. El sumo sacerdote tenía permiso una vez al año, un día al año, en Yom Kippur, que entraba a hacer expiación para él primeramente y su familia y luego por toda la nación, una vez al año. Entonces, cuando se desarmaba, por ejemplo, cuando se desarmaba el tabernáculo o el Mishkan, lo desarmaban de una manera que una de las cortinas, recuerde que la tienda, el Mishkan o el tabernáculo eran por cortinas, una cortina caía sobre el arca de la alianza, tapándola
amén, y tenían barras cruzadas a los lados para que una familia en particular de levitas vinieran y le pusieran el hombro y levantaran el arca y marcharan. Esa es la forma correcta de tratar el arca de la alianza. Nadie podía verla, nadie podía tocarla. Entonces, cuando ya, hermano, esas cosas, una menorá, cualquier cosa, un chofar, cualquier cosa que usted ya traiga para su casa como un elemento hebraico, pero ya cuando se le comienza a dar una connotación de que sin eso la presencia de Dios no está, o que va a haber milagros y va a haber eso, ya cae, hermano, en idolatría. En eso hay que tener sumo, sumo cuidado. Amén. Por eso es que, por ejemplo, cuando recordemos que en la época del profeta, del sacerdote Elí, que estaban en guerra contra los filisteos estaban derrotando a Israel. ¿Por qué? Porque el mismo sacerdocio estaba corrompido, los hijos del sacerdote Elí estaban súper corrompidos, amén, y Dios no estaba con ellos. Entonces, cuando ellos quisieron llevarse el arca al campamento, a la batalla, como un amuleto, y hay cosas que, hermanos, se están utilizando como que si fueran amuletos mágicos. Y entonces ellos creyeron que conteniendo el arca ahí en medio del campamento de Israel, de la batalla, del ejército, ellos iban a ganar. Resulta ser que aún con toda y el arca, cuando dice que cuando el ejército vio que traían el arca, dice que el pueblo pegó un grito de tal manera que la tierra tembló. Los soldados que estaban ahí pegaron un grito, los filisteos se asustan y dijeron, ¿pero qué es eso? Y entonces alguien les informó, los espías que ellos tenían, le informaron, han traído al Dios de Israel al campamento. Ellos se asustaron. Pero ¿qué pasó? Tomaron valor los filisteos y pelearon más fuerte que nunca, resultando la derrota de Israel y tomaron el arca de la alianza como trofeo de guerra. Se robaron el arca, se la llevaron. Entonces la derrota de Israel fue aún mayor. Eso está en el segundo libro de Samuel. Cuando, cuando Elí, en el primer libro de Samuel, eso está ahí. Cuando Elí le trae la noticia, sus dos hijos habían muerto. Él, cuando escucha la noticia, que él estaba como en una silla mecedora, dice que cuando escuchó la noticia se llevó tal impacto que cayó para atrás y se desnucó. Ahí murió el sacerdote Elí. Y sus hijos también murieron. Entonces, ¿qué pasó? Cuando eh, los filisteos metieron el arca en el templo de Dagón, eso era una costumbre. Siempre que habían esas victorias, agarraban esos trofeos y se los presentaban a sus dioses, ¿ya? Como diciendo, Dagón, que era el dios de los filisteos, Dagón derrotó al dios de los israelitas. Pero como Dios no necesita ayuda de nadie y él solito puede, dice que en el Dagón, al día siguiente, en la mañana, dice que estaba postrado, se había caído, una estatua gigantesca, se había caído, no sabían cómo, pero estaba postrada a los pies del arca. O sea, tuvo que humillarse el dios Dagón ante el dios de Israel. Al día siguiente, dice que Dagón era una estatua de piedra, estaba en el umbral, o sea, ya en la salida de la puerta, pero estaba decapitado y con sus manos cortadas. Y vino una plaga dentro del pueblo de los filisteos que, según algunas versiones y la historia misma cuenta, que la gente comenzó a morir por millares, cientos y cientos de personas comenzaron a morir con tumores hemorroidales. Tumores hemorroidales. O sea, era algo tan terrible y plagas de ratas y todo. Entonces, los
consejeros del rey filisteo le dijeron, esto no es otra cosa que el Dios de Israel que nos está haciendo esto. ¿Qué hacemos? Dijeron, hay que devolver esa arca. Hay que devolver el arca a Israel. ¿Y cómo sabemos que es el Dios de Israel? Bueno, hagamos algo. Agarremos 2 vacas recién paridas, hermano, y solamente los que hemos trabajado en el campo con vacas recién paridas, hermano, una vaca recién parida es más brava que un toro. Y quitarle esos terneritos a una vaca recién parida, hermano, es cosa seria. Pues ellos vinieron y le quitaron los terneritos a esas vacas recién paridas, les pusieron yugo como que si fueran bueyes, le pusieron en una carreta y ahí en esa carreta montaron el arca de la alianza. Y ahí les echaron oro y un montón de cosas como presentes, ¿verdad? O era como un tributo al Dios de Israel para que Dios los perdonara y dejara la mortandad. Ellos dijeron, si las vacas agarran el camino por donde tienen que ir, ¿verdad? Por más que bramen los terneros, nosotros sabemos que es el ángel de Dios que está guiando esa carreta. Ese fue el expediente filisteo. Y le resultó y fue así. Cuando David entra en el reino, cuando David se convierte en el rey de Israel, después de estos acontecimientos, David quiso traer nuevamente el arca a Jerusalén. A Jerusalén. Y entonces, a la ciudad de David, a Jerusalén, a la capital. ¿Qué hizo David? David, en vez de consultar el expediente bíblico, lo que decía la Torá, de cómo se tenía que transportar el arca, él, en vez de ver hacia la Torá, él miró hacia el expediente filisteo. Ah, bueno, si los filisteos lo hicieron así, a nosotros nos va a funcionar así. ¿Qué hicieron? Agarraron una carreta nueva, dice un carruaje nuevo, guiado por bueyes, y ahí montaron el arca. Entonces, iban ahí danzando, pegando brincos y saltos, creyendo que las cosas estaban bien, que era así como funcionaba. Y dice que los bueyes se tropezaron los bueyes y el arca se vino resbalada y parecía que se iba a caer. Y había un hombre llamado Usa, eso está en segundo libro de Samuel, capítulo 5, y Usa, con toda la buena intención de su corazón, le metió las manos para sostener el arca porque el arca no se podía caer. ¿Y qué pasó? En ese instante, Usa cayó muerto. Todo el mundo se asusta. ¿Por qué? ¿Quién fue el culpable? ¿Usa o David? David fue el culpable. ¿Por qué razón? Porque, amados hermanos, no era la manera de transportar el arca. El arca bíblicamente decía que solamente una familia de los levitas podía transportarla en hombros. Hermano, eso pasa cuando nosotros queremos hacer cosas que no están en la Biblia, que no están en las escrituras. En ninguna parte de la Biblia dice, hermano, que hay que hacer una copia del arca para que la presencia de Dios venga a nuestra comunidad o en nuestra congregación. Podemos utilizar un modelo, podemos hacer una réplica, sí, como una forma educativa, amén, como una forma gráfica educativa, pero no para ponerle un énfasis en decir que por esa arca que ahora hemos construido, va a estar la presencia de Dios. Eso se convierte en idolatría. Ese es el cuidado que hay que tener. Por eso dice, destruirás por completo todos los lugares. Entonces dice, es una misma, siempre que estemos en el poder de hacerlo, destruir totalmente todas las casas y lugares de adoración de ídolos y todo objeto utilizados en su servicio debe hacerse de la manera más minuciosa posible. Hay, sin embargo, una diferencia entre la Eres Israel y en otra parte. En la Eres Israel, o en la tierra de Israel, se nos ordena buscar rastros de adoración de ídolos y destruirlos, mientras que en otros lugares estamos obligados a aniquilar a los ídolos solo cuando es confrontado por ellos. ¿Ok? Entonces, nosotros en nuestra casa no podemos mantener
cosas que estén ligadas a la idolatría. Tenemos que destruirlo por completo, amados hermanos. Por más, hay cosas que, hermano, que la gente les tiene un sentimiento de familiar. Y entonces dice, ay, hermano, sí, ahí está esa virgencita. No, hermano, pero yo la tengo ahí. No porque yo crea en eso, yo sé que ahí no está Dios, yo sé que eso no es de Dios, pero lo tengo ahí porque es un recuerdo de mi abuela, o es un recuerdo que me dejó mi mamá, o ese crucifijo lo usó mi papá y entonces yo lo tengo ahí como un recuerdo de mi padre. Esas son las cosas que la Biblia, el Señor demanda, Adonai demanda destruirlas por completo. Amén. Bien. Entonces, y vuelvo y repito, tener cuidado, hermano, a qué nosotros le estamos poniendo un énfasis de darle una connotación mágica o súper espiritual, cuando son elementos, amados hermanos, que, sí que son representaciones, una menorá y otras cosas que podemos tenerlas como una forma educativa y como una representación de lo que el Eterno nos mandó, un shofar, lo que sea, pero no podemos darle ese énfasis porque entonces estaríamos cayendo en idolatría. ¿Ok? Perfecto. Entonces dice, Misbah 437, Devarim 12:4. No harás así a Hashem tu Dios. Vamos a leerlo. Devarim 12:4. Vamos a leerlo del versículo 3. Dice, acá en el Humash, quebrarán sus altares, demolerán sus estelas y sus ídolos arbóreos, o sea, árboles, quemarán con fuego, sus imágenes talladas derribarán y borrarán sus nombres del lugar aquel. No harán así a Hashem tu Dios. ¿Ok? No harán así a Hashem tu Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no podemos utilizar algo, una imagen, para orar a aquella imagen creyendo que a través de esa imagen Dios me va a escuchar. ¿A qué le suena eso? ¿Cierto? Hay que tener cuidado, inclusive, amados hermanos, cuando hay gente, por ejemplo, es malo tener una fotografía de mi papá, de mi mamá, de mi abuela que murió. No, no. Si lo tienes como un recuerdo de la persona que pues falleció. ¿Cuál es el problema? Cuando usted comienza a hablarle a aquella foto creyendo que tu mamá te está escuchando porque le estás hablando a la foto. Y con el cuento de, es que mi mamá me cuida del cielo. Y yo le pido a mi mamá que me ayude. Eso es idolatría, eso es adoración a muertos. ¿Ok? Entonces, dice, está prohibido borrar cualquiera de los 7 nombres formidables de Hashem o destruirlo todo lo que lleva su nombre. Entonces, está prohibido destruir cualquier objeto que haya sido santificado para Hashem. Por ejemplo, casas de estudio de la Torá, casas de culto sagrado y escritos sagrados, pergaminos. ¿Ok? En esta misma se incluye material impreso, seforín. Por lo tanto, cuando los libros sagrados se desgastan, deben almacenarse lejos en un lugar escondido, entierro apropiado y no ser descartados. Los 7 formidables nombres de Hashem, bueno, están ahí, pero vienen en hebreo. Eh, Cualquiera de los nombres o atributos de Hashem, que son temible, grande, misericordioso, bondadoso, no puede ser borrado, pero puede ser borrado, pero solo una causa importante. Ok, hace unos días atrás le dije que, por ejemplo, las Biblias y eso no se queman. Ya cuando un material está desgastado, se le hace un entierro, se entierra, ¿entiendes? Se le hace como ese atributo. ¿Por qué? Porque contiene las palabras sagradas del Eterno. Cuando hay material, cualquier otro material que no sea, por ejemplo, una Biblia como tal, pero contiene la palabra del Eterno allí, hay que tener cuidado, amados hermanos,
Hay que cuidar bien cuando usted imprime sus PDFs y sus oraciones y todo eso que compartimos muchas veces, hay que tratarlo. Por eso cuando yo siempre comparto un material, ¿verdad? Que yo le puse ahí, trátelo con respeto, ¿verdad? Porque contiene las sagradas escrituras. Es eso, hermano. Todo lo que nosotros tengamos hay que tener sumo cuidado. El hecho, hermano, de que yo he visto, lo he visto con mis propios ojos, gente, hermano, que están comiendo encima de la Biblia y tienen la Biblia manchada de achote, de fideos y usted encuentra de todo ahí, café y de todo. Eso es una falta de respeto a la palabra del Eterno. Hay que tratarla con la reverencia que el Eterno se merece. Amén. Entonces, porque le aseguro, hermano, que si usted tiene un documento que un abogado le dio, que es de su casa o que es algo sumamente importante, usted lo cuida como la niña de sus ojos, ni deja que nadie se lo toque. Entonces, ¿por qué, hermano? Si nosotros vamos a estudiar, ¿por qué tengo que comer encima de los libros? ¿Por qué tengo que tomar café encima de los libros? ¿Entiende? De las sagradas escrituras. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, dicen, ok, entonces las cosas del Eterno no se destruyen. Si están desgastadas, hay que darles un lugar o un entierro apropiado. Misbah 439, Devarim 12:13. Vamos a leerlo acá. Dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas. Vamos a leerlo acá en el Jumash 12:13. Déjenme buscarlo. 12:13. Dice, vamos a leerlo. Voy a leerle, voy a leerle del versículo 10 para que tomemos el contexto de lo que está hablando aquí el Eterno. Dice, cruzarán el Jordán y se asentarán en la tierra que Hashem su Dios les hace heredar. Entonces está hablando que esta misma está basado en la tierra de Israel, ¿ok? Entonces dice, y él les dará y él les dará descanso de todos sus enemigos alrededor y habitarán seguros. Y será que el lugar que escogiere Hashem su Dios, y será que el lugar que escogiere Hashem tu Dios para posar su nombre ahí, allá llevarán todo lo que yo les ordeno, sus ofrendas de elevación y sus ofrendas de festivas, sus diezmos y lo que levanten con su mano, y lo más selecto de sus ofrendas por voto que prometerán a Hashem. Versículo 12. Se alegrarán delante de Hashem su Dios, ustedes, sus hijos y sus hijas, sus siervos y sus siervas, y el levita que está en sus ciudades, pues no tiene parte ni herencia con ustedes. Versículo 13. Cuídate cuídate, no sea que ofrezcas tus ofrendas de elevación en cualquier lugar que veas. Cuando habla de ofrendas de elevación, se refiere a los holocaustos. Entonces, ¿qué es esta misma? Que no se podía hacer y no se puede hacer sacrificios. No se puede hacer un holocausto en cualquier lugar. Solamente el lugar donde el Eterno iba a poner su nombre. ¿Cuál es ese lugar? ¿Quién abre el micrófono y me contesta? ¿Cuál es ese lugar donde el Eterno iba a poner su nombre? ¿Mm? ¿Cuál es ese lugar? En Sión, en Jerusalén. En Jerusalén, amén, y más precisamente en el templo. En el monte. Amén. Ahí, precisamente ahí en el templo. ¿Hoy hay templo? No. Los que estamos en la diáspora no podemos hacer sacrificios. Por ejemplo, por eso es que el Corbán Pesaj o la ofrenda de Pesaj, que es el cordero, hoy en día ni siquiera los judíos lo pueden hacer, aunque ellos viven en Israel. ¿Por qué razón? Porque no hay templo, no hay sacerdocio levítico en función. Hay sacerdotes levitas hoy en día, sí hay sacerdocio, hay sacerdocio levítico, pero no están en función. ¿Por qué razón? Porque no hay templo.
hasta que se logre conquistar el monte del templo y se levante el altar, ¿ya? Entonces es que se vuelve a reactivar los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos y todo eso. Entonces, hoy en día no se puede hacer. Si hoy estuviese el templo en funciones y usted quiere ofrecer un holocausto al Señor, usted tendría que agarrar un avión y viajar hasta Israel. Y en Israel usted lleva su dinero, en Israel usted compra el cordero, se lo lleva al levita y el levita hace el sacrificio por usted. ¿Ok? Esa sería la forma correcta. Entonces el Eterno dice, no pueden hacerlo en ninguna parte, solamente en el lugar de donde yo ponga mi nombre, el lugar que yo escoja para poner mi nombre, solamente ahí. Entonces, por eso antes estaba el Mizcán, y después del Mizcán, que es lo que conocemos como el tabernáculo, vino el Beit Hamidash. Nosotros le llamamos templo, pero en realidad no se llama templo, ¿ya? Es el Beit Hamidash. El Beit Hamidash significa la casa de su presencia. La casa de su presencia. Listo, seguimos, amados. Bien, entonces dice, está prohibido ofrecer sacrificios santos fuera del Beit Hamidash, de la casa de su presencia. Esta misma no debe confundirse con la misma 188 porque la misma 186 prohíbe específicamente la matanza de un sacrificio fuera del Beit Hamidash, mientras que esta misma prohíbe quemar el sacrificio fuera del Beit Hamidash. ¿Ok? Entonces, eso es una ofrenda de elevación, un holocausto. Misbah 440. 440. Dice, em, Devarim, Deuteronomios 12:14. ¿Ok? Viene hablando sobre lo mismo. Dice, excepto en el lugar que Hashem escoja, allí ofreceréis vuestros holocaustos en el Beit Hamidash exclusivamente. ¿Ok? Vamos a verlo acá en el Humash, verso 14. Vuelvo a leer el verso 13. Dice, cuídate, no sea que ofrezcas tus ofrendas de elevación en cualquier lugar que veas, sino que únicamente en el lugar que elegirá Hashem entre una de tus tribus. Allí llevarás tus ofrendas de elevación y allí harás todo lo que yo te ordeno. ¿Ok? Entonces, eso está, lo mismo, viene siguiendo la misma línea que hablamos ya, solamente en el Beit Hamidash, en la casa de su presencia, en el templo. Misbah 441, Devarim 12:15. Sin embargo, cualquier cosa que tu alma desee, puedes sacrificar y comer. Vamos a leer acá, verso 15. Sin embargo, con todo el deseo que de tu alma podrás degollar y comer carne conforme a la bendición que Hashem tu Dios te haya dado en todas tus ciudades, el contaminado y el puro podrás comerla como el venado y al ciervo, ¿ok? Entonces, ahí no está prohibiendo porque estos sacrificios, uno comía parte de los sacrificios que le daba al Eterno. El Señor permitía que comiese algo de la carne. Ahora, dice, no puedes hacer un sacrificio al Eterno en cualquier parte, solamente en el Beit Hamidash. Pero si tú tienes deseo de comer carne, puedes sacrificar cualquier animal y comértelo. Nada más que no es un sacrificio, sería un degollamiento, como lo dice aquí en el Humash. Amén. Por eso, por ejemplo, que la gente confunde o le llama al evento de la vaca roja, le llama el sacrificio de la vaca roja. La vaca roja no es un sacrificio. La vaca roja es un degollamiento, ya es un procedimiento que se tiene que hacer para poder luego purificar el área del templo, poder purificar el altar para que el altar pueda funcionar más adelante. Entonces, lo de la vaca roja o las cenizas de la vaca roja no es un sacrificio, simplemente es un degollamiento. Entonces, usted quiere comer carne, usted tiene una vaca, un venado, una gallina, lo que sea,
Si usted quiere comer, ok, no hay problema, dice el Señor, puedes comerla, sacrifícala o dególlala, porque tiene que ser degollada, ¿verdad? No puede ser ahorcado. Entonces tienes que degollarlo para que la sangre salga y puedes comer de esa carne. Entonces dice, es una misma redimir animales consagrados que sean defectuosos y comprar otro animal con ese dinero. Después de la redención, el animal consagrado adquiere un estado no sagrado y se le permite ser comido por cualquier persona en cualquier lugar. Si un animal consagrado defectuoso muriera antes de que pudiera ser redimido, debe ser enterrado, como lo es la ley con cualquier animal consagrado, porque un animal muerto no puede ser redimido. Usted se le muere una vaca, se fue en barranco, se ahogó, lo que fuera. Esa carne no se puede comer, aunque sea de un animal puro, un animal kosher, no se puede comer. ¿Por qué? Porque no está muriendo de la manera correcta, que es por degollamiento. Entonces, si un animal se ahorcó, se murió, por lo que sea, lo atropellaron y se murió, ok, no se puede comer. La única manera es enterrando ese animal, ¿ya? O si es, quieres aprovechar, la única manera es como destazarlo y echárselo a los perros, nada más. Pero para consumo humano no se puede, porque ya se convierte en impuro, que se convierte en tamé. ¿Ok? Bien, entonces, Misbah 442, mandamiento prohibitivo, verso 15, igual, dice, no podrás comer dentro de tus puertas el diezmo de tu grano. 12:15. Vamos a leerlo sin. ¿Ok? Ok, 12:15, pero creo que es el otro más bien. Vamos a ver el verso. Ok. Dice, verso 15, 12:15, no podrás comer dentro de tus puertas el diezmo de tu grano. Está prohibido comer el segundo diezmo de grano fuera de Jerusalén. Recordemos, hermanos, que habían tres tipos de diezmos básicamente cuatro diezmos, porque lo primero se le daba al Cohen. Luego de lo que quedaba se sacaba un diezmo para los levitas. Cada 3 años se daba un diezmo de del huérfano y la viuda y los extranjeros, de ayuda social. Eso era cada 3 años que se daba, ¿ok? Pero dice el segundo diezmo de grano fuera de Jerusalén no se puede comer, está prohibido. Mandamiento prohibitivo, Misbah 443, versículo 17, ni de vuestro vino, 12:17, déjeme ver. 12:17, creo que es 13:17, porque no me está calzando aquí. Ok, dice acá, entonces, esta es para la tierra de Israel. Está prohibido consumir el segundo diezmo de vino fuera de Jerusalén. Misbah 444, ni de vuestro aceite. Viene hablando sobre lo mismo, versículo 17. Está prohibido está prohibido consumir el segundo diezmo de aceite fuera de Jerusalén. Mandamiento 445, no puedes comer y los primogénitos de vuestras vacas y de vuestros rebaños. Esencia, dice, a un cohen se le prohíbe comer de un in- inmaculado animal primogénito fuera de Jerusalén. Un no cohen, o sea, uno que no es un sacerdote, tiene prohibido comer de un alimento sin mancha, animal primogénito bajo ninguna circunstancia. O sea, nadie podía comer, solamente el cohen podía comer de la carne del primogénito, de la primicia. Está prohibido comer de la carne de una ofrenda por el pecado o de una ofrenda de culpa más allá del patio del templo. Eso habla de los espacios sagrados, de las esferas que nos
enseña el hermano Rico, hay lugares, hay espacios sagrados, hay lugares que tienen mayor santidad que otros, ¿ya? Entonces, había lugares, por ejemplo, Jerusalén es la ciudad santa. En esa ciudad santa hay un espacio que es más sagrado que todos. ¿Cuál? El monte del templo. Dentro del monte del templo hay lugares de santidad. Están los atrios de las mujeres, los atrios de los hombres. Amén. Está el lugar santo y está el lugar santísimo. Entonces hay diferentes espacios sagrados y eso tenemos que aprenderlo, hermano, para poder distinguir. Por eso es que una de las funciones de los levitas y de los sacerdotes era, dice, enseñarle al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces hay que entender bien esto, hermano, y para poder entender los principios que hay en las escrituras sobre lo que es santidad, ¿ya? Porque le aseguro que lo que a nosotros nos enseñaron de santidad en el sistema religioso está muy alejado de lo que dice la Torá. Misbah 447 dice, ni de ningún voto que prometiereis está prohibido comer de un holocausto, ya, porque usted, o sea, si usted prometió algo al Señor y usted dijo, voy a apartar esto para el Señor, esto se lo voy a entregar al Señor, pero luego te lo comiste, estás en graves problemas, ¿ya? Entonces dice que está prohibido ya, está prohibido comer de un holocausto. Hoy no hay el sacrificio de holocaustos, pero el principio del voto y de la promesa sigue vigente, ¿ya? El principio del voto, de la promesa, cuando hacemos votos a Dios, cuando hacemos promesas a Dios, y usted dice, voy a apartar esto para el Señor o voy a hacer tal cosa para el Señor. Entonces, y luego agarras eso mismo que ya tú habías dispuesto para el Señor y lo usas en tu propio beneficio, eso, hermano, entonces ya es una situación grave. Misbah 448, mandamiento prohibitivo, ni de vuestras ofrendas voluntarias. Volvemos a lo mismo, no se puede tocar lo que ya se dispuso, una ofrenda voluntaria. Te dijo, voy a dar esta ofrenda al Señor y luego no la diste y entonces la gastaste. Entonces no se puede hacer. Por eso es que, vuelvo y repito, lo que dice la escritura, cuando hagas promesas a Dios, cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Y no estamos hablando solamente de dinero, no solamente cuando se promete una ofrenda, ¿ya? Sino que hay actitudes nuestras de carácter, de palabras, de cosas, y le prometemos a Dios dejar de hacer tal cosa y no lo cumplimos. O le prometimos a Dios hacer algo, ya, hacer algo para alguien, ayudarle a alguien, uno dice, mira, aquella señora vive sola y necesita ayuda para cambiar el techo. Yo voy a ir a cambiar el techo a esa señora. Y no lo hiciste. ¿Me entiendes? Ya hiciste un voto, hiciste una promesa. Entonces no solamente es sobre la ofrenda, sobre el dinero, no solamente sobre eso son los votos, sino también, hermano, cuando decimos, voy a ayunar, me voy a proponer mi corazón y propongo en mi corazón durante un mes ayunar 2 veces o 3 veces a la semana. Por eso es cuando hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirlas. Entonces, hay que tener cuidado, hermano, pedirle al Eterno la sabiduría para hablar. Y cuando hablamos, pedirle al Eterno la fortaleza para poder cumplir nuestra palabra y nuestro voto. Por eso, hermano, es que cuando nosotros decimos, por eso yo siempre lo digo, cuando tú dices, voy y no llegas, estás quebrantando tu palabra. Yo recuerdo, hermano, que antes, y los que ya cruzamos de los 15, tienen que acordarse de esto. Y sobre todo los que crecimos en el campo. Amados hermanos, antes no habían abogados. Cuando decían el pelo de un bigote de un hombre vale más que cualquier firma o un apretón de manos.
Era la palabra, esa era la firma del hombre. ¿Cuándo fue que se inventaron los abogados? Cuando los hombres comenzaron a fallar en sus palabras, dejaron de cumplir las palabras. Entonces, hermano, este, nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Y yo siempre lo digo, hermano, si yo me comprometo en ir a un lugar y por A o por B, porque, hermano, siempre se nos van a surgir cosas, situaciones, problemas imprevistos que no los teníamos pensados, no los teníamos calculados. Nos enfermamos, se nos enfermó un familiar, se nos dañó el vehículo, qué sé yo, tantas cosas. Llame, ahora tenemos la facilidad, hermano. No quiere llamar, mande un audio, pero mantenga su palabra. Su palabra vale más del dinero que usted pueda tener en su billetera o en su cartera o en la cuenta del banco. La palabra del varón y de la mujer de Dios tiene que pesar más que cualquier cosa en la vida. Entonces, ¿cuánto más hacia el eterno? Cuando le prometemos, cuando decimos y no lo hacemos, hermano, por eso es que Salomón en Eclesiastés, bueno, y el Eterno también, cuando hagas promesas cuando hagas promesas a Dios, cuando le hagas una promesa al Eterno, no tardes, no tardes. Es que lo tengas en tu mente y en tu corazón. Yo dije esto, tengo que hacerlo, tengo que cumplir, y hasta que tú logres, hermano, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la promesa, cualquiera que sea el voto, tú dijes, hasta que no lo cumpla, usted no puede estar tranquilo. No pude por cualquier circunstancia, hable, llame, dé la cara, porque no hay nada, hermano, más feo eh, que usted se quede esperando. Es como, y un día esto le decía a alguien, le dije, no me acuerdo quién fue, y yo le dije, si usted me invitara a mí a su casa a almorzar, y usted está haciendo su sacrificio de preparar un buen almuerzo, una buena cena, qué sé yo, y usted me invita a mí, y yo le digo a usted que sí, yo voy, y usted se esforzó y quizá gastó hasta los únicos cinquitos que tenía ahí para hacer el pollito frito o la sopita que estaba haciendo, y usted preparó la mesa porque quedamos en que a las 5 o 6 yo llegaba a su casa para que cenemos juntos. Y usted sirvió la sopa y usted hizo todo y usted se sentó con su familia a esperarme a mí y yo no llego. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Ah? Eso sería como, se sentiría menospreciada y que todavía yo no haya tenido ni siquiera la amabilidad, por llamarlo de alguna manera, de excusarme, de decir, hermano o hermana, no pude llegar, me pasó esto y esto y esto y esto, no pude. ¿Entiende? Entonces, y que usted hasta la sopa se enfrió esperando a que el invitado llegara a tu casa a comer y nunca avisó. Después allá otro día, ay, hermano, sí, no pude ir, fíjate, no, perdone, ahí no pude llegar. No, hermano, no es simplemente decir perdone, no pude llegar. Es que tenías que avisar, tenía los medios de cómo hacerlo. Entonces, ¿cuánto más con el Eterno? Cuando le hacemos promesas a Dios, tenemos que cumplir lo que prometemos. Entonces, dice, está prohibido comer de las ofrendas sagradas antes de la aspersión de su sangre. Como la aspersión de la sangre servía para expiación, para el alma sería impropio que uno comiera del sacrificio, beneficiando así al cuerpo antes de que su sangre fuera rociado. Eh, el rociamiento de la sangre era una salpicadura, ¿verdad? Que servía para la expiación. Por ejemplo, en estos días yo dije, no, alguien me preguntó otra vez, no somos lavados, perdón, no somos cubiertos con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es es- hay cosas que se dicen,
que no están en la Biblia, que no son bíblicas, que no son así, hermano. La gente se ha inventado cosas, frases que han salido por ahí y se repitieron tantas veces que la gente cree que es bíblico, pero no es bíblico. Porque nosotros fuimos rociados con la sangre de Cristo, no fuimos ni bañados ni cubiertos con la sangre, fuimos rociados con la sangre. ¿De dónde salía todo eso? Bueno, sale del servicio del templo. ¿Ok? Ya voy terminando, amados. Entonces, Misbah 449, Misbah 449, dice, y la ofrenda de tu mano. Los Coanín tienen prohibido comer bicurín. Bicurín, ¿qué es bicurín? Bicurín es lo que se conoce como la primicia. La primicia. Cuando se presentaba la primicia era cuando sacaban el primer manojo, el primer fruto de la cebada, del trigo. Ese manojo se amarraba y usted lo llevaba al sacerdote. Usted se lo llevaba al sacerdote, al Cohen, o los Coanín. Usted se lo llevaba y ellos la presentaban, hacían una mecedura para arriba, para abajo, por un lado, hacían una mecedura, una ofrenda mecida. Se presentaba como el bikur, como la primicia. Para Shavuot, para la fiesta de Shavuot, es la fiesta de las primicias. Ya, esa es la fiesta de las primicias, cuando ya se cosechaba todo ese fruto, se llevaba la primicia a la casa del Eterno, al Beit Hamidash. ¿Ok? Entonces, de igual que en Sukkot también se usa para presentar este tipo de ofrendas. Pero el bikur era eso, era como esto es lo que te voy a traer cuando esté maduro el fruto. ¿Okay? Entonces, los que no, dice, los Kohanim tienen prohibido comer del bikurín antes que se colocaran en el patio delantero del templo. ¿Por qué razón? Volvemos a lo mismo, por los espacios sagrados, espacios de mayor santidad unos que otros. Los que no son Kohanim tienen prohibido comer bikurim bajo cualquier circunstancia. O sea, los que no eran sacerdotes, los sacerdotes podían comer el bikurim, pero solo en un lugar especial. Los que no eran sacerdotes, o sea, que eran levitas comunes, levitas que trabajaban ahí en el templo, pero que no eran sacerdotes, recuerde que los sacerdotes solamente descienden de la familia de Aarón. Entonces, los que no eran sacerdotes, ellos no podían comer el bikur en ningún lugar. Entonces dice, los que no son Kohanim tienen prohibido comer bikurim bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, cada uno incurre en diferentes castigos. Kohanim que transgrede esta misma son merecedores de latigazos, mientras los que no son Kohanim incurren en la muerte a manos del cielo. O sea, su castigo viene directamente del cielo y produce muerte. Es así de grave era quebrantar esta misma. Ok, entonces vamos a terminar con esta misma 450. Mandamiento prohibitivo de Barín 12:19 y las ofrendas de tu mano. Vamos a ver qué dice acá. 12:18-19. Dice, no podrás comer en tu ciudad de grano ni tu vino, ni tu aceite, ni los primogénitos de tus vacunos, ni los ovinos, y ninguna de tus ofrendas por voto que prometiste, ni tus ofrendas voluntarias, ni lo que levantes con tu mano, sino que de Hashem tu Dios lo comerás en el lugar que Hashem tu Dios elegirá. Tu hijo y tus hijas, y tu hija y tu siervo y tu sierva, y el levita que está en las ciudades, y te alegrarás delante de Hashem tu Dios con toda tu obra de tus manos. Cuídate, no sea que abandones al levita todos tus días sobre la tierra.
Acá dice, y la ofrenda de tu mano, ¿ok? Ten cuidado a ti mismo de que no abandones al levita todos los días que tú estés en tu tierra. Está prohibido descuidar los leviín, no dando a ellos sus porciones como se especifica en la Torá y en los festivales de peregrinación, donde estamos especialmente obligados a traerlos con alegría. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Eh, la porción del levita, recuerde que los diezmos se dividían entre los levitas y los sacerdotes. Ellos también a su vez sacaban el diezmo del diezmo para el Cohen, para el Cohen Hagadol, para el sumo sacerdote. Y además de esto, recuerde que los levitas estaban distribuidos en, en 48 ciudades levitas. Ellos no tenían trabajo como las demás, porque estaban dedicados 100% a la obra del ministerio e enseñando Torah en cada una de esas ciudades. Pero era una obligación subir a Jerusalén en cada una de las fiestas de peregrinación. ¿Cuáles eran esas fiestas de peregrinación? ¿Cuáles eran? Ya lo hemos estudiado. Vamos a ver quién me contesta. ¿Cuáles son esas? Son son 7 Moedín. 7 Moedín. Moedín son 7 tiempos señalados, que son Pesach, Hamatzot, que son panes sin levadura, Bikurim, ¿cuál más? Shavuot, ¿cuál más? Yom Teruah, Yom Kippur, ¿cuál más? Falta una, la última. Sukkot. Los tabernáculos. Sí, correcto. Sí, Sukkot, tabernáculos, las cabañas. Esa, ok. De esas 7, de esos 7 Moedín, 3 son considerados las fiestas como tal, que son las fiestas de peregrinación. O sea que los israelitas tenían que subir a Jerusalén, al templo, al Beit Hamidah. ¿Cuáles eran esas? Panes sin levadura. ¿Ok? Shavuot, la fiesta de las semanas, y Sukkot. ¿Ok? Entonces, él dice, no descuides al levita. ¿Qué le quiere decir? Ustedes le van a proporcionar el viaje a ellos. No descuides al levita. Está prohibido descuidar a los levitas, no dando a ellos sus porciones, como se especifica en la Torá. Y en los festivales de peregrinación, donde estamos especialmente obligados a traerlos con alegría. A traerlos con alegría. Perspectiva, dice, ya que Hashem designó a los levitas como la tribu elegida, es decir, que deben estar totalmente dedicados a su Torah y servicio. El levita estaba dedicado 100%, 24 horas al día a estudiar Torah y a enseñar Torah. Estudiar Torah, enseñar Torah. Esa es la función del levita. ¿Ya? Entonces, ellos no tenían cómo ganarse su dinero. Entonces, el pueblo, la nación como tal, estaba obligado a darle sus porciones. Entonces, y cuando llegara la fiesta, proporcionarle, traerlos con alegría. No decir, ay, qué pereza, ahora hay que pagarle a el viaje. No, hermano, era traerlos con alegría. Entonces, dice que es también dice, ellos deben estar totalmente dedicados a su Torah y a su servicio, al Eterno, que es también la razón por la que no recibieron una parte igual a la herencia en la Eretz Israel. Hashem, por lo tanto, mandó estrictamente al resto del clan de Israel, al resto de la nación, al resto de las tribus, a no descuidar las necesidades de los leviín, para que nunca tengan que estar ansiosos y preocuparse por satisfacer las necesidades de su familia. Esta misma también nos enseña
que estamos obligados a apoyar a aquellos que estudian la Torá, porque estas son las personas que preservan y aseguran la Torá y aseguran el futuro y el bienestar espiritual del clan de Israel. Amén. Este es el comentario de Ramban. Bien, hermanos. Hasta acá el estudio de hoy. Si usted tiene un comentario o algo, hermano, diga. Si no hay comentarios, preguntas. Profe, yo tengo una duda. Cuando, digamos, yo veo en algunos lugares cuando está el Sefer Torah, que son los rollos de la Torah, Ajá, la gente toda se inclina así, y como que, ¿verdad? ajá, Yo sé que por supuesto ahí está escrita la palabra del Eterno, que es los 5 libros de la Torah, ¿verdad? ajá. Pero la gente, yo he visto ahora que la gente se inclina y, y como la, entonces, ¿qué? Ok. Entonces, ¿qué digo yo? Sí, sí, usted dice que si eso es idolatría, ok. Es un respeto que se le da a la Torá, ¿ya? A la Torá. Entonces, por ejemplo, cuando ahora en Simchat Torah, que es la alegría de la Torá, que eso es cuando terminamos eh, ay, se me fue la palabra. Cuando terminamos La fiesta de tabernáculos. sí, pero cuando se termina el ciclo de los estudios de las parashot, Sí, porque es después de que termina Sukkot, sigue eso. correcto. Entonces, que es la alegría de la Torá, ¿verdad? Es para reiniciar otra vez el ciclo de las 54 porciones. Entonces, se suele sacar ese rollo de la Torá, ¿verdad? Que ese rollo de la Torá, ese Sefer Torá, está metido ahí en una cajita, en un arca, ¿verdad? Es el respeto, hermano. Es lo mismo que estamos diciendo ahí ahora, ¿verdad? Que inclusive cuando ya está deteriorado, no se puede prenderle fuego, o tirarlo por ahí, o echarlo a la basura. Eso, ¿entiende? Entonces, de ahí se saca ese respeto. Entonces, no se le da la espalda a la Torah. No se le da la espalda. Ya, porque eso es como darle la espalda a Dios. Eso es lo que los sabios han dicho, ¿verdad? Entonces, es mostrar el respeto por el libro sagrado, por lo que dice este libro bendito de la Torá. Es básicamente eso, hermana, pero usted no ve, o sea, no es una cuestión mágica de cuestión ahí, sino es que simplemente mostrar el respeto por la palabra del Eterno. Y en lo personal, cuando lo he visto, bueno, lo es diferente, en diferentes sinagogas de Israel lo hacen. Ahora que inició la guerra, bueno, ahora no, hace más de un año ya creo, en Ucrania, me conmovió mucho, pero muchísimo, muchísimo, increíblemente, porque ahí en Ucrania hay muchas sinagogas y mirar a un anciano, un viejito, un rabino, pero ya anciano, eh, estaban cayendo bombas, los edificios estaban quemados. Y él se metió a una sinagoga prendida en fuego para rescatar el rollo de la Torá. A mí me hizo llorar eso. A mí me hizo llorar. A él no le importó si iba a morir o no iba a morir. En un video, en una imagen, sale abrazando así el rollo de la Torá. Ese es el respeto y el amor que se le tiene a la Torá. Ahora, imagínense que ese Sefer Torá como tal, está escrito completamente en hebreo, por un tofel o por un escriba, un levita, un tofel, es un levita. Eh, el trabajo que lleva eso en el hebreo original, tiene una escritura especial, una tinta especial, una pluma especial, todo es, ¿entiende? Entonces, es eso. Oía rico que
que eran, no sé si eran $25,000 o no me acuerdo, pero es un platal lo que cuesta. Tengo que fijarme bien cuánto es que vale irlo a traer a Israel, irlo a comprar a Israel, porque eso no lo va a comprar en ningún otro lado así. Ya, uno puede comprar una copia, fotocopiar, lo que sea, pero no es lo mismo. Entonces, hermana, es básicamente ese amor y ese respeto por la Torá. Ese anciano, ese rabino que yo vi cuando inició la guerra, cuando empezaron a caer las bombas de Rusia sobre Ucrania, y ese hombre se metió a su sinagoga prendida en fuego a rescatar ese Sefer Torah. Entonces, creo que ese es el amor y el respeto por la palabra de Dios. Pastor, y cuando uno tiene una Biblia que ya no usa y la tiene ahí y nunca la lee porque ya tiene otra y porque ya está viejita, solo se entierra, hay que hacer alguna ceremonia, digamos, ceremonia no, leer alguna cosa o simplemente se entierra. Y también cuando la gente tiene cosas, digamos, como de idolatría, y tal vez ahí pueda ser que esté el nombre sagrado, uno de los 70 nombres del Eterno, también se tiene que enterrar o se tiene que quemar. Cuando es una cuestión de idolatría, hay que destruirlo, porque ahí lo que se estaría tomando es el nombre del Señor en vano. Ahora, sobre un libro viejo ya o desgastado, roto, lo que sea, sinceramente no lo sé, hermana. Voy a hacer la consulta porque no lo sé si se hace algún tipo de oración o simplemente se sepulta, pero sí es buena la pregunta. Voy a consultarlo con los maestros y luego le comento. Gracias. Amén. Bien, ¿alguien más, amados? Bien, amados. Entonces, vamos a dar gracias al Padre. Entonces, quiero comentarles, hermano, que fui invitado para el 2 de octubre a celebrar Rosh Hashanah. Nunca lo he hecho, nunca lo he hecho. Siempre he recibido el año aquí solito. Que es la fiesta de Yom Teruah, el 2 de octubre, al caer el sol. eh, pero es el 3 de octubre que voy a estar en San José con la congregación Ben Yosef, los hermanos de la Uruca. Estamos igual con la congregación de nuestro hermano Dave y de nuestro hermano Pablo Alvarado. Y ellos tienen una celebración y me invitaron para que vaya para allá. Entonces, voy a tratar, eso creo que es un miércoles, un jueves, ahorita no recuerdo. Voy a tratar hasta donde me sea posible, no sé cómo estaré con internet, de hacer alguna transmisión, cualquier cosa yo les aviso. Y si no, estaré tratando de hacer alguna grabación y subirla luego para que todos la puedan ver. Pero les informo, sí, yo estaría saliendo acá, creo que ese mismo día, 2 o 3 de octubre, tengo que fijarme bien la fecha, para poder estar con ellos allá con ayuda del Eterno, ¿eh? Para celebrar lo que es Yom Teruah allá. Voy a pedirle a mi hermano Jorgito, Jorge Díaz, que nos despida en oración. Shalom, shalom, amados hermanos, pastor. Que el Eterno les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Y vamos a presentarnos a nuestro Adón. Y agradeciéndole primero que todo a cada una de todo lo que nos ha regalado, de lo que nos ha proveído. Ahí donde usted está, preséntese delante de Él, agradézcale, a pesar de la situación difícil, a pesar de todo lo que nos ha estado el Padre Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Padre amado eterno, Rey del cielo y de la tierra, Padre. En este momento venimos delante de ti, Padre eterno, para agradecer cada una de las cosas que tú nos regalas, Padre amado, de tus bendiciones, de tus procesos que tú nos has puesto en nuestro camino, Padre amado. Sabemos que tú nos procesas día con día, Padre, porque así como tú llevaste a tu pueblo en aquel desierto, Padre amado, a pesar de los tropiezos, a pesar de todo lo que vivió el pueblo tuyo, Padre amado, tú siempre estuviste delante de tu pueblo, tú siempre lo bendeciste, Padre amado, le diste el pan de vida,
Le dejaste caer el maná del cielo, Padre eterno. Le diste comer carne en el desierto a través de las codornices, Padre eterno. Le diste agua de tomar, Padre amado. Así tú, cada uno de nosotros, lo que tú nos regalas, Padre amado. Bendice a cada uno de los hogares que están aquí representados y los que no pudieron ingresar, Padre amado. Bendice a tu pueblo, Padre eterno. Bendice a tu pueblo Israel. Padre, bendice a cada uno de las personas que están aquí. Padre, que seas tú bendiciendo. Padre, que seas tú en sus familiares. Padre, mira su proceso que están viviendo, la enfermedad, en la economía, Padre, porque sabemos que tú eres nuestro proveedor, Padre eterno. Padre, en esta noche venimos delante de ti para presentar a nuestro pastor, para que seas tú en él, Padre eterno. Tú sabes el propósito y el proceso que tienes con él, Padre amado, ya que él es instrumento tuyo para nosotros poder entender tu palabra día con día, Padre amado. Padre, bendícelo, Padre, en su hogar, derrama esa bendición. Padre, que tu Shekinah sea en el hogar de nuestro pastor, Padre amado, y que brille esa luz, Padre eterno, para que sea él, Padre, y que sea Él en cada uno de nosotros, Padre amado, llevando tu palabra, Padre, esa Torah que es alimento, Padre, para cada uno de nosotros, Padre eterno. Padre, bendice los que están aún fuera del país y los que no están, y los que están dentro del país también, Padre eterno. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, familia. Dios los bendiga. Shalom, 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 amados, pastor. bendiciones. Hermanos. Dios les bendiga a todos.